Mi nombre es Esteban Osorio Ramírez, tengo 13 años y a la persona que va a entrevistar es a la señora María Hernández. Bueno, primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo vive en su casa o apartamento? En mi casa llevo 43 años viviendo. Segunda pregunta. ¿Tiene árboles o plantas en su casa, en su jardín o en su acera? Plantas, ¿Cuáles? como la planta de sábila, como el billete verde y la piel de sapo. Tercera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tiene esas plantas en casa? Desde que tengo uso de razón. Cuarta pregunta. ¿Por qué tiene ese tipo de arbustos o plantas en casa, en su jardín, en su acera? En mi casa porque me adornan mucho la casa, porque nos gusta tenerlas. Quinta pregunta. ¿Hace algún uso especial, comida, remedios, decoraciones con las especies que les rodean? Remedios como la planta de sábila para hacer remedios para la tos y para tratamientos para el cabello. Sexta pregunta. ¿De qué manera cuida y consiste los arbustos o plantas que les rodean? Apodándolas, echándoles agüita y quitándoles las hojas secas. ¿Alguien de la familia le ayuda en esas tareas? No, yo solo. Séptima pregunta. ¿Le parece importante tener arbustos o plantas en casa, en sus jardines, en las aceras, en los parques? Sí, en la casa me parece importante porque son muy decorativas y muy llamativas de atención. A las 3. Octava pregunta. ¿Tiene algún recuerdo o anécdota relacionada con los árboles, por ejemplo, cuando era niña? Recuerdos de mi mami que cuando nos llevaba a un parque nos sentábamos debajo de un árbol de cerezas. ¿Su madre utilizó alguna vez un árbol para preparar un remedio? La planta de hierbabuena y manzanilla. Novena pregunta. ¿Cree que los árboles o plantas mejoran nuestra vida? Sí, para respirar, por ejemplo, para respirar el medio ambiente más puro y para que se vea más bonita la calle. 10 pregunta. ¿Le transmite a su familia el deseo y la importancia de tener árboles y cuidarlos? Sí, ¿Qué frase les diría a las personas que aún no comprenden la importancia de cuidar los árboles? que los árboles son muy importantes, que los ayuden a cuidar. 11 pregunta. ¿Esos árboles o arbustos qué emoción le generan? ¿Tranquilidad, estrés, felicidad, enojo o otras? Tranquilidad y felicidad. 12 pregunta. ¿Alguna vez ha probado alguna parte de su árbol? ¿A qué sabe? No, ¿Lo ha olido? a veces. ¿Y cuál se imagina que puede ser el sabor? Es un árbol de eucalipto. 13 pregunta. ¿Conoce algún ser vivo, insecto, hongo u otras plantas que viven en el árbol? Como la lombriz, como las ovejas. 14 pregunta. ¿Alguna vez ha indagado en libros, videos, internet, bibliotecas sobre los árboles? No, las enseñanzas que nos dejó mi mamá. 15 pregunta. ¿Podría describir la forma en que encontró la información del uso de las plantas y árboles? Sí, por enseñanzas de mi mamá. 3. 16 pregunta. ¿Ha sentido interés por recopilar esta información y diseñar alguna herramienta que le permita tener a la mano y transmitir esta información? Sí, como tener un manual de enseñanza sobre las plantas para darle más información a la gente y cómo las deben cuidar. 17 pregunta. ¿Sentiría interés por participar activamente en una herramienta y que le permitiría preservar la información que usted tenga sobre el uso, cuidado y preservación de los árboles? Sí me gustaría participar para aprender más sobre el cuidado de las plantas. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme información sobre las plantas. Bueno.